Al terminar este video vas a entender con claridad quirúrgica por qué el último comunicado de J. Gulen no es un acto de transparencia, sino un ejercicio de circo narrativo diseñado para proteger un ego que simplemente no importa la realidad de sus actos. Porque lo que tenemos aquí no es un creador librándose de una carga o dejando el personaje a un lado. Lo que hay detrás de estos 3 y 20 minutos es una lección magistral de cómo usar el lenguaje audiovisual para construir un escudo de empatía artificial y eludir a la responsabilidad. Vamos a desarmar paso a paso cómo se levanta esta falsa narrativa de redención, desde la justificación tramposa del ritmo de trabajo, pasando por esa falta de una voz propia que cambia de personalidad según al creador al que le está robando el contenido, hasta llegar al uso calculado del sentimentalismo como blindaje contra la crítica. Y no lo vamos a hacer desde el chisme, ni desde el ataque personal, sino analizando el texto, el montaje y las profundas contradicciones de alguien que intentó venderse como el último samurái de la plataforma, cuando en realidad solo nos está entregando una fachada. Hay una diferencia abismal entre asumir la responsabilidad de un error y montar un teatro en casi media hora para proteger la única cosa que realmente te importa, tu propio ego. Fíjate en esto, porque el patrón es casi idéntico al que analizan investigadoras como la doctora Sarah Plaffer Hardy en la Universidad de California, cuando estudian los mecanismos de defensa y la empatía. Y es cuando una persona se siente acorralada. Su primer instinto no es la honestidad como tal, sino activar la autocompasión del grupo. En mi experiencia, analizando las estructuras narrativas, tanto en la literatura clásica como el ensayo visual, yo creo que las verdaderas disculpas son cortas, precisas y no llevan música triste de fondo. Lo que pasa es que J. Gulen prefirió arrancar su video vistiéndose con la piel de un héroe trágico. Mejor será no hablaros como J. Gulen, sino como Javier. Dejar a un lado el ego, el personaje, los memes, dar la puta cara por fin y dejar de esconderme y de oír de un pasado y una serie de cosas que he hecho, de las que no estoy especialmente orgulloso y que siempre me van a perseguir o se me va a atacar con eso. Al menos hasta que no asuma y hable de ello con la suficiente transparencia, claridad, humildad y sinceridad que el tema merece. Puso imágenes de cuando era un chamaquito de 17 años con una videocámara. Gulen se había comido ya hace tiempo a Javier, a ese chaval de 16 años que hacía vídeos con sus colegas en 2010 con su primera videocámara. Habló de sus horas de edición sin dormir y metió clips de su infancia para que te olvides de lo que se le está reclamando. Un usuario de la comunidad lo resumió de forma impecable. Hace poco tiempo, en un comentario me dio mucho de qué pensar, y decía el comentario: da mucho gusto cuando un análisis trata del espectador como alguien inteligente, sin depender de trucos visuales para manipular la atención. Y justamente eso es lo que falta aquí. No hay respeto por la inteligencia del espectador, solamente un intento desesperado de controlar el daño. Porque cuando despiezas cada minuto de su discurso, te das cuenta que el problema nunca fue la presión del algoritmo o las entregas de la prensa, sino la absoluta incapacidad de mirarse al espejo sin un filtro de grandilocuencia. Qué irónico, ¿no? El youtuber que te motiva, el caballero del pero, el pibe que te suelta esos pedazos de discursos al final de sus vídeos, resulta que también puede estar mal. Sé que vosotros me veis como esa especie de superhéroe. Lo que este caso nos demuestra es que la falta de un estilo propio no se soluciona editando más rápido, sino entendiendo qué es lo que realmente quieres decir. Yo creo que el mayor problema de J. Gulen nunca fue solamente que robara y plagiara videos de los demás creadores de contenido, que ese de por sí ya es grave. Lo que yo he visto tras revisar su trayectoria es algo más profundo, la ausencia total de una identidad narrativa propia. Fíjate en cómo cambia. Si hace un video sobre un juego de estrategia, de repente roba el tono irónico y rápido de ciertos creadores ingleses, al cual plagió. Si habla de una hora triste, muta hacia la cadencia melancólica y existencial de los videoensayos de análisis de videojuegos. Es como un camaleón que absorbe el carisma de la persona al que le está robando el enfoque, el contenido, el comentario y el análisis, porque por sí mismo tiene menos presencia que una piedra. Y esto no es una percepción mía por rabia. En 2025, un estudio publicado por la Universidad de Oxford sobre la cultura digital y originalidad en creadores de contenido demostró sobre la exposición a narrativas hipereditadas, lo que genera lo que llamamos el efecto espejo. El creador deja de pensar en el subtexto de la obra y empieza a replicar únicamente los tics y los chistes que sabe que funcionaron en el canal de al lado. Te hago una pregunta directamente a ti, que estás viendo esto y que seguramente te gusta perderte en las historias de un buen libro o de un juego complejo. ¿De verdad te aporta algo un análisis si la voz
te lo está contando cambia de personalidad cada 3 meses según la tendencia de turno, porque lo que pasa es que cuando eliminas la pirotecnia de los memes y los chistes prestados, te das cuenta que no hay una visión sobre el mundo, no hay una lectura real sobre la obra, solamente hay un trabajo de recopilación y montaje de tercera mano, presentando un envoltorio de regalo. El verdadero peligro de construir una carrera imitando y robando el tono de los demás es que llega un punto en el que tú mismo dejas de saber cuál es tu verdadera voz, si es que alguna vez existió. A través de su narrativa sobre el trabajo esclavo de 14 horas, intenta vender la idea de que la cantidad de cortes por segundo equivale automáticamente a valor intelectual. Estos vídeos cogían fragmentos de otros tantos vídeos porque yo tenía que hacer uno a la semana sin tener el juego, tuviese idea de ello o no. En mi corta experiencia editando y construyendo guiones donde intento conectar el diseño de un videojuego con la literatura, sé perfectamente la de horas que te dejas enfrente a la pantalla. Nadie niega que cortar clips y cuadrar audios lleve tiempo, pero utilizar el cansancio físico como un certificado de honestidad intelectual es una falacia enorme. J. Gulen nos enseña en su video su guión técnico, nos muestra sus cortes de 5 segundos para esquivar el copyright y casi nos pide un aplauso por haber descubierto que si no pasas de 6 segundos, el robot de la plataforma no te tira el video, y lo maquilla llamándolo su expansión de dominio. Hay casi siempre un corte, un cambio, una imagen fija, una flecha que señala algo o un cambio a otro media u otra escena de una peli distinta a esta. Aquí yo hice cortes cada menos tiempo, pero de máximo esos 5 o 6 segundos son vuestra regla de oro si queréis hacer contenido sobre pelis y series o de música sin que os los tiren. A partir de 5, 6 segundos o más, YouTube detectará de forma automática que ese contenido está infringiendo el copyright. Pero en esos 5 o 6 segundos estáis dentro de mi expansión de dominio. Expansión de dominio. Pero fíjate en la trampa, un espectador en los comentarios de estos canales de ensayo decía algo lleno de razón. Se nota a leguas cuando hay una investigación real dentro de un guión y no solamente una recopilación para subirse a la tendencia. Y es verdad, porque armar un mosaico con 1000 clips ajenos para evitar que te sancionen no es desconstrucción narrativa, es ingeniería para evadir algoritmos y venderte a ti mismo como el último samurái de YouTube, como si fueras un mártir encerrado en una cueva trabajando por amor al arte. Es chantaje emocional, puro y duro. En un informe de la Asociación de Editores y Creadores Audiovisuales publicado a principios de 2026 sobre el desgaste de la creación de contenido, se explica con claridad cómo el exceso de cortes en el montaje se utiliza frecuentemente para enmascarar lagunas en la investigación de base. Si no tienes nada profundo que decir sobre el arco de un personaje o el subtexto de un libro, aceleras el ritmo del video para que el espectador no tenga tiempo de procesar lo vacío que está el discurso. Pero la edición dinámica no es un pase de magia. Por muchos cortes por segundo que le metas a un plano, si la idea de fondo está vacía, el resultado sigue siendo un envoltorio brillante sin nada dentro. Cuando un análisis se queda sin argumentos racionales para justificarse, la última trinchera siempre es apelar al sentimentalismo más manufacturado. Lo que yo he visto en este tipo de videos es que cuando las pruebas de plagio son tan abrumadoras que no las puedes negar, el guión cambia de estrategia. Ya no se habla de las fuentes no acreditadas ni de los creadores perjudicados. Ahora el tema es lo mucho que ha sufrido el autor, sus problemas personales y cómo las obras le salvaron la vida cuando era niño. Yo creo que la salud mental y las situaciones difíciles por las cuales todos pasamos son temas demasiado serios como para ser usados como un comodín cuando te pillan con el carrito del helado. Pues lo hago porque mucha gente que me ve lo está pasando de puta pena y luego iremos defendiendo la salud mental por encima de todo. J. Gulen dedica el último tramo de su comunicado a dar discursos motivacionales sobre lo difícil que es ser humano y sobre todo esos discursos moñas al final de los videos que son para ayudar a la gente que lo pase mal. Y ahí es donde se construye el vínculo parasocial más tóxico. Convierte a su audiencia en un escudo. Si te cuestionas su falta de ética o el robo de guiones, de videos, de comentarios, entonces es que eres una persona malvada sin empatía que quieres destruir a un ser humano. Un informe de la revista de psicología de los medios de la Universidad de Stanford en 2025 revelaba cómo los creadores de grandes comunidades utilizan el victimismo estratégico para neutralizar la crítica legítima, logrando que sus seguidores asuman la defensa del canal como si fuera una batalla personal. Es una manipulación tremenda,
Te dice que sus finales emotivos están escritos desde el dolor real, pero convenientemente se olvida de que muchos de sus mismos discursos emocionales son básicamente los guiones, videos de grandes youtubers como Jacob Geller o el mismo Maxor. Y ahí es donde la trampa se cierra. Cuando logras que tu audiencia confunda la exigencia de honestidad intelectual con un ataque a tu salud mental, has conseguido el blindaje perfecto. El problema de fondo no es solamente un creador en concreto, sino una industria que ha acostumbrado al espectador a conformarse con el empaque en lugar del contenido. Al final, este caso nos salpica a todos. Nos salpica como creadores de contenido y nos salpica como espectadores. Nos demuestra lo fácil que es caer en la trampa de la sobreproducción y caer en lo más bajo. Y lo barato que se ha vuelto a vender humo si le pones la música adecuada de fondo en el momento correcto, al igualmente poner memes en el momento correcto y a veces robar contenido y hacerlo pasar por tuyo. Como decía otro comentario en la comunidad con el que coincido de principio a fin, agradezco cuando se analiza con rigor, pero se habla como si estuvieras tomando un café con un amigo. Y para tomarse un café y hablar de historias reales no necesitas disfraces, ni disculpas de media hora, ni culpar al algoritmo por tus decisiones éticas. Necesitamos una cultura en español que trate a los videojuegos y a la literatura con la madurez que se merecen, sin pedantería académica, pero también sin el descaro de quienes ven la divulgación como un simple negocio de copiar, pegar y monetizar la empatía ajena. J. Gulen seguirá haciendo videos, la rueda seguirá girando y habrá quien decida mirar hacia el otro lado porque el montaje es divertido, pero al menos aquí nos queda claro que hay detrás de la cortina. Al final, la narrativa no necesita héroes trágicos ni samuráis de cartón, de piedra, solamente necesitamos personas dispuestas a hablar de las obras por la cual realmente dicen y no por lo que el ego del creador necesita proyectar.